Gloria al Señor. Así es nuestro Dios, así es nuestro papá. Aunque no lo podamos ver, aunque nosotros no nos percatemos muchas veces de lo que Él está haciendo, Él siempre está allí. Y Él siempre está obrando. Él siempre está presente. Nada mejor que poder disfrutar de esa presencia del Padre en nuestras vidas. Gloria a Dios, porque puedo ver caras hermosas en esta noche. Gloria al Señor, porque el Señor nos ha traído esta noche y tenemos un largo camino por recorrer, pero el Señor tiene palabras específicas para cada uno de nosotros. Amén. Y yo quiero que por un momento, una vez más, cerremos nuestros ojos. Gracias, papá. Gracias porque estás aquí. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Porque sabemos que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta que Cristo venga. Gracias, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, porque en tu presencia encontramos sanidad, encontramos libertad, encontramos salvación. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, porque no hay otra presencia mejor que la tuya, Señor, porque no aceptamos otra presencia sino tu presencia, tu Santo Espíritu acá en este lugar, tu Santo Espíritu en medio nuestro obrando sanidad, obrando libertad, obrando salvación, tu Santo Espíritu aquí en medio nuestro. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, Señor, activamos ángeles guerreros, Señor, ángeles guerreros en este lugar, ángeles guerreros alrededor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos todo espíritu que quiera venir a entorpecer este tiempo, que es un tiempo contigo, Señor. Atamos y reprendemos toda entidad espiritual que quiera venir a perturbar las mentes, a perturbar los corazones. Atamos todo sueño espiritual, todo agotamiento espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda ceguera espiritual, en el nombre de Jesús lo reprendemos y hoy declaro en el nombre de Jesús que se abren nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, para mirar tu gloria, para escuchar tu palabra, Señor, para salir edificados de este lugar, donde el único que recibirá gloria y recibirá honra eres tú, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor allí. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos ha dado. Y vamos de una manera bien rapidita. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada para los que no estuvieron la semana pasada. Recuerdan que nosotros hablamos de un rey que tenía un reino y que ese reino fue dividido, ¿verdad que sí? Y cuando se dividió, entonces ya no era un reino, sino que habían dos, ¿sí? ¿Cuáles eran esos reinos? El reino de las tinieblas. ¿Quién es el Dios de ese reino? Satanás, dígalo sin miedo. El Dios de ese reino es Satanás. Y teníamos el reino de la luz, tenemos el reino de la luz, cuyo Dios es nuestro Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijimos que en el reino de Dios, ese reino está conformado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién más? Los ángeles. ¿Y quién más? Ajá, querubines, serafines, ángeles. ¿Y quién más? ¿Y quién más? La iglesia. Nosotros formamos parte de ese reino.
Ahora, el reino de las tinieblas está formado por ¿quién? Satanás, sus ángeles, demonios, ¿y quién más? Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. ¿Pero quién más? El mundo, la carne. Y todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dijimos que cuando Satanás viene y tienta al hombre, el pecado entra en el mundo, ¿cierto? Y además del pecado, ¿quién entró? La muerte. Dice la palabra de Dios que con el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, como siempre, por su inmenso amor, nos trae la solución. ¿Quién es la solución? Jesucristo. ¿Y a qué vino Jesucristo? ¿De qué nos salvó Jesucristo? De la muerte eterna. ¿Qué más? De la condenación. ¿Qué más? Nos salvó de la ira de Dios. Nos salvó del mundo. Nos salvó de la justificación del pecado, porque ya no tenemos justificación. Si Cristo no hubiese venido, pudiéramos decir, bueno, Señor, yo no hice nada malo porque yo no he pecado, porque nadie me ha dicho que he pecado. Pero al venir Jesucristo ya no tenemos excusa. Nos salvó de las excusas del pecado. Pero dijimos también que a causa de ese pecado, cuando nosotros venimos a Jesucristo, ¿cómo llegamos? Mal, aporreaditos, ¿verdad que sí? Llegamos heridos, llegamos golpeados, amargados, con raíces de amargura, llegamos con traumas, llegamos oprimidos, llegamos abatidos, sin fe, muchos que ni siquiera quieren vivir, con el corazón quebrantado. Y es allí donde hablamos de la liberación y entra la liberación. Y dijimos que la liberación, ya Cristo nos libertó del pecado. Pero dijimos que la liberación es un proceso y un proceso continuo. ¿Por qué? Porque vamos a verlo de esta manera. Tenemos dos ejércitos, ¿cierto? Reino de la luz, el ejército que pertenece al reino de la luz y el ejército que pertenece al reino de las tinieblas. Cuando estamos acá, el enemigo nos usa porque él quiere conquistar nuestra alma. Y entonces, ¿qué sucede? Que él quiere tomar nuestra alma y que nos perdamos. Jesucristo vino a traernos salvación, a traernos libertad. Pero, entonces, imagínense esto. Aquí están muchos soldados que encima de que le están sirviendo al Dios de este siglo, ese Dios los daña. Ese Dios les abusa, les causa trauma. Ese Dios los ata, los esclaviza. Entonces, los que estamos en el reino de la luz, venimos a rescatar a los que están en el reino de las tinieblas con el evangelio de Jesucristo. Tenemos que darle las buenas nuevas. Entonces, cuando venimos a agarrar a estos soldados que están acá y los traemos para acá, ya al pasar de este otro lado, ya son salvos. Los salvamos de allá, pues los salvó Jesucristo. Nosotros llevamos el mensaje. Pasa a este lado, es salvo. Pero hay procesos de sanidad porque ese soldado viene avaliado. Ese soldado viene herido. Ese soldado viene con traumas.
Ese soldado ha pasado mucho mientras estuvo allí atado, esclavizado. Entonces, al venir acá, necesita ser sanado. Nuestro médico por excelencia, que es Jesucristo, le sana. Sus heridas tienen que ser limpiadas. Sus heridas tienen que ser curadas. Y eso es un proceso. Porque después que ese soldado esté sano, se levanta a ir a buscar a otros que están acá, que están siendo esclavizados también acá. Y esa es la labor y la tarea de la iglesia. Ahora, hablamos eso en relación con la liberación. Y partiendo de ese concepto de liberación, entonces ahora viene una pregunta que nos quedó pendiente la semana pasada, pero por el tiempo no lo dimos, y es lo siguiente: ¿a quién va dirigida la liberación? ¿Para quién es la liberación? Los que están oprimidos, encarcelados. Ella dice a los que no tienen a Cristo. Y hay muchos que dicen que es solo para los que tienen a Cristo. ¿Para quién es la liberación? ¿Para el que está de este lado o para el que está de este lado? Rapidito, yo les voy a hablar, no lo vamos a buscar en la Biblia, pero yo les voy a hablar de 3 casos de liberación en la Biblia. El primer caso lo vemos en Mateo 15, del 21 al 28, que es el caso de la mujer cananea. Esta mujer tenía una hija que era atormentada por espíritus inmundos, por demonios. Ella estaba constantemente atormentada y era una mujer cananea, no era israelita. Y viene a Jesús y le pide a Jesús que por favor libere a su hija, que está siendo atormentada por demonios. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice: no está bien que le demos a los perrillos el pan de los hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Qué palabra tan fuerte. No está bien que le demos a los perrillos el pan de los hijos. Y la mujer le responde: sí, maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ella estaba recurriendo a esas migajas. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Para quién es el evangelio? Para la casa de Israel. Yo he venido a la casa de Israel. Pero la palabra nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, allí Jesús le dice, o sea, lo que yo traigo no es para ti. Pero la respuesta final de Jesús cuando esta mujer le dijo que aún los perrillos comían de las migajas que caen de la mesa de los amos, Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. Quiere decir que la mujer cananea se acercó a Jesús creyendo. Ella vino a Jesús porque ella creía que en Jesús estaba la solución al problema que tenía su hija de que estaba siendo atormentada por demonios. Y dice la palabra que desde ese mismo momento su hija, que no dice la Biblia que estaba allí, a lo mejor estaba en su casa, su hija fue sana. Hubo una liberación allí. Y estoy segura que no hubo nada más liberación, que no se trató nada más de que el demonio se fuera, sino que hubo salvación. Esta mujer vino a Jesús porque ella creía. Y estoy segura que entre los discípulos que seguían a Jesús, esa mujer estaba allí. Y su hija también estaba allí. Porque fue libre por la fe.
esta mujer creyó. Pero tenemos un segundo caso, que es el caso del endemoniado gadareno. Esta mujer tuvo la oportunidad de recibir la palabra de Dios y creer, pero el endemoniado gadareno no. El endemoniado gadareno estaba enajenado, es decir, que Satanás había tomado control de su alma, de su mente, sus emociones, sus sentimientos, había tomado control de su cuerpo, había tomado control de todo su ser. Y este hombre andaba entre las tumbas, ese era el lugar donde vivía. Digamos, era un hombre que estaba en una condición de calle, vivía entre las tumbas. Dice la palabra que muchas veces lo encadenaban, le ponían cadenas o le ponían grillos y él las rompía. Y cuando Jesús llega a la ciudad de Gadara, apenas este hombre mira a Jesús, inmediatamente se manifestaron los demonios y dijeron: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes tú con nosotros? ¿Qué tienes tú con nosotros? Jesús no le estaba haciendo nada, pero claro, era el Hijo de Dios. Y estas potestades, estos demonios inmediatamente identificaron a Jesús y le pidieron que por favor los dejara ir, aunque sea al hato de los cerdos que estaba por allí. ¿Saben por qué? Porque los demonios encuentran reposo en un cuerpo. Por eso es que ellos constantemente están buscando un cuerpo donde ellos entrar, porque ellos allí encuentran reposo. Mientras no están en un cuerpo, ellos son atormentados. Entonces, Jesús les permitió ir a los cerdos. Y fue cuando entraron en los cerdos y los cerdos se fueron por aquel despeñadero. Atormentados los cerdos también. Pero ¿qué pasó? El endemoniado ya no era el endemoniado. El hombre quedó libre y el hombre le pusieron vestidos, me imagino yo, porque andaba desnudo, sucio, y este hombre quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo: ya va, no me sigas, no sigas conmigo, no vayas donde yo voy, quédate y cuéntale a todos los que están en esta ciudad cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, fíjense una cosa, en el primer caso se le acerca a Jesús una mujer con fe, pero en el segundo caso, este hombre estaba totalmente fuera de sí, eran los demonios el que los controlaba. Entonces, hay momentos en que se presentan personas en las que nosotros, para poder llevarles el evangelio, si la persona está endemoniada, es necesario ministrar. No es una administración, digamos, de tiempo, sino inmediatamente. Hay que atar y hay que reprender esos demonios que estén obrando en la persona. ¿Para qué? Para que la persona vuelva en sí y para que la luz del evangelio pueda resplandecer en la persona. Ok, sí. No todos, pero fue dado a todos. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros podemos hacerlo. Porque tenemos la autoridad, a nosotros nos fue delegada una autoridad, y eso lo vamos a ver la próxima semana. A nosotros nos fue delegada, nos fue entregada una autoridad, toda potestad nos ha sido dada. ¿Ok? Para que en el nombre de Jesús, porque es que no somos nosotros, es el nombre de Jesús. Cantamos ahorita, ¿hay poder en quién? En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. El poder no está en nosotros. Por eso es que en una oportunidad, cuando Pablo andaba predicando, habían unos que estaban también predicando y los discípulos decían: bueno, pero este también está predicando a Jesús. Y entonces él decía: bueno, siempre que no sea contra nosotros, vamos a dejar que predique. Lo importante es que el evangelio está siendo predicado, el nombre de Jesús se está dando a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos esa autoridad delegada. Pero, ¿para quién es la liberación?
Preferiblemente para el cristiano. ¿Por qué? Porque cuando la persona acepta a Jesucristo, entra en un proceso. Y la casa, cuando se echa fuera el demonio, la casa queda limpia y queda vacía y alguien tiene que entrar. ¿Quién debe entrar? El Espíritu Santo de Dios. Cuando predicamos a Jesucristo y la persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene y llena la casa. Y cualquier demonio debe salir. Entonces viene el proceso para que todo lo que no es de Dios salga, porque muchas veces con solo la entrada del Espíritu Santo, allí muchas cosas salen, pero quedan heridas, quedan traumas, situaciones que la persona vive en la que debe entrar allí en un proceso de liberación. Pero la casa debe quedar llena, porque dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale, él se queda rondando. Y si la casa la ve vacía y limpia, él vuelve otra vez, pero no vuelve solo. Dice que vuelve con 7 más peores que él. Entonces, es necesario concientizar al cristiano, y cuando un cristiano se le ministra liberación, personas que vienen del mundo atormentadas por estos espíritus, entonces es necesario entrar en un proceso con el cristiano. Cuando ha confesado a Cristo es más fácil. Pero si nos encontramos con un caso de una persona que está endemoniada, no podemos decir, no, a este no le vamos a orar, no vamos a reprender porque él no es cristiano. No, es necesario reprender ese demonio y que la persona vuelva en sí para que la persona acepte a Jesucristo. Y entonces, claro, es como que te consigues aquí al soldado herido. Resulta que el soldado está herido, está baleado, se está desangrando y entra en paro. No le voy a ministrar los primeros auxilios porque no puede caminar, no. Necesitamos ministrar primeros auxilios acá, necesitamos automáticamente hacer la resurrección allí, dándole y todo lo demás para que él vuelva, y entonces lo levanto y me lo llevo. No lo podemos dejar acá, porque una persona que está endemoniada, que constantemente está sufriendo de estos tormentos, necesita ayuda. ¿Y quiénes somos los llamados? La iglesia. ¿Qué hizo Jesús con María Magdalena? Que es el tercer caso. Dice la palabra que María Magdalena fue una mujer de quien Jesús echó 7 demonios. Y eran demonios fuertes. Él la libera y ella decide seguir a Jesús. Entonces, ¿para quién es la liberación? Para todo aquel que necesita ser libre, mi hermano. Claro está, yo no voy a agarrar un inconverso. Mira, ven acá que te voy a ministrar liberación. Yo no voy a agarrar un inconverso y a empezar el inconverso, porque el inconverso, qué sé yo, está haciendo de las de él, entonces yo voy a empezar a reprenderte. No tiene sentido. La labor nuestra es primero llevar el evangelio. Pero si la persona está enajenada porque los espíritus no le permiten, entonces tenemos que hacer que vuelva en sí. Hay que reprender esos demonios y luego hacer que vuelva en sí, para luego hay que ministrar primeros auxilios para que entonces podamos hacer todo lo demás y que entre en un proceso. ¿Se entendió esto? Exactamente, porque ahora viene otro detallito, y esto sí lo vamos a buscar en la palabra de Dios. ¿Por qué hay personas que no mantienen su libertad en Cristo y su liberación? ¿Conocen algún caso? ¿Por qué hay personas que vienen al Señor
que se les ministra liberación y se vuelven atrás. Lo vamos a ver. Fíjense esto. En el libro de Lucas, capítulo 8, desde el versículo 4 hasta el 15, dice la palabra de Dios. La parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Jesús no acostumbraba a explicar las parábolas, pero esta creo que fue la única parábola que él explicó. Fíjense, dice, él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. El reino de Dios tiene misterios y esto que estamos hablando tiene misterios. El mundo no entiende esto que nosotros hablamos. Muchas personas afuera viven consecuencias de ser atadas, viven consecuencias de ser oprimidas. Muchos se suicidan, se deprimen constantemente, están viviendo un infierno allá afuera. Pero ellos no entienden. Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, la iglesia, el privilegio de entender los misterios de Dios. Y dice la palabra del Señor, pero a los otros, los que están afuera, les habla por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros salimos y predicamos, estamos llevando esa preciosa semilla. La semilla es la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Cuando salimos y predicamos el evangelio, hay personas que escuchan, oyeron la palabra, pero ¿quién les impide que la luz del evangelio les resplandezca? ¿Quién les impide que esa semilla dé fruto? Aquí lo dice, el diablo. ¿Qué hace? Quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Recuerden que la palabra de Dios dice claramente que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra las personas, ¿ok? Nuestra lucha es con poderes espirituales, con seres espirituales, con todos esos demonios, ¿ok? Que están allí en el reino de las tinieblas y que están acechando constantemente. Entonces, la palabra de Dios la predicamos, pero hay personas que no quieren nada con el evangelio, porque el enemigo los ahoga la semilla. El enemigo impide que esa palabra penetre en el corazón y hace que ellos no crean y se salven. Pero hay otro tipo de personas. Dice, cuando la semilla cayó en la piedra, ¿qué pasó? Cuando nosotros leemos en el versículo 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Quiere decir que la semilla sí brotó, pero no tenía humedad y se secó. Dice que los de la piedra, ¿quiénes son? Los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
Hay personas de este bando que nos los traemos para acá. Se limpian, se les cura, se les proporciona antibióticos, pero ellos en su corazón todavía tienen cosas de acá, del reino de las tinieblas. Y lamentablemente la palabra no da fruto. Personas que les predicamos, aceptan a Cristo, hacen la oración de fe, vienen a la iglesia y entonces por un tiempo están, pero luego se van. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando viene la prueba no soportan. Yo tenía un vecino que era el azote de la zona donde yo vivía. Y él era un chorro, se metía en las casas, saltaba paredes, robaba a los vecinos. Una vez los llamaron y le estaban pagando para que nos robara a nosotros. Y él dijo, yo ahí no me meto. Porque yo todavía tengo en mi cuarto la mariposa hecha con granitos de porotos, de maíz y todo eso, que Débora y Adrián me enseñaron a hacer en una escuela bíblica. Y ellos son cristianos y yo con ellos no me meto. Fíjense, y les estaban pagando. Ya más adelante vamos a hablar de esto. Pero, ¿qué pasa? Este muchacho los tenía azotados a los vecinos. Yo doy gloria a Dios porque, incluso a mi esposo lo operaron y él se apareció en la casa a visitar a mi esposo. Y todo el mundo peló los ojos. Débora, ¿vas a dejar entrar a Dani para que vea todo lo que hay en tu casa? Yo lo dejé entrar. Adrián estaba en una cama y él estuvo allí, habló con mi esposo, le dimos cafecito, se tomó su cafecito, le hablamos del Señor y él se fue. Y gracias al Señor nunca llegó a tocar nuestra casa. Pero fíjense, había que darle testimonio a ese chico. Pero ¿saben qué? Que un buen día acepta a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y a qué no saben qué hacían los vecinos? Dani, eres evangélico, mira Dani que es evangélico. Se burlaban de Dani. Dani, tú eres loco, ¿qué evangélico vas a ser tú? Claro que sí, él decía, para la gloria de Dios, yo soy cristiano. No, ¿qué evangélico vas a ser tú? Eso es mentira. Mire, azotaron tanto a este chico, que el chico terminó volviendo atrás y nos decía, es que yo no puedo, es que es muy difícil. Un chico con ganas de drogarse, con ganas de robar y con una sociedad que en lugar de apoyarle, lo condenaban, lo señalaban, se burlaban y después, ¿qué no hizo? Pobre de todos aquellos que se burlaron de él. El chico nos mostraba la cantidad de heridas que tenía, de balazos, de todo. Y al final a Dani le dio una neumonía, volvió, se reconcilió con el Señor y el Señor se lo llevó. Pero ¿qué pasa? Hay personas que reciben la palabra, pero los afanes, pero las situaciones del mundo, cuando vienen las pruebas, no soportan las burlas, no soportan que los señalen, no soportan las pruebas difíciles. Y Satanás se va a encargar de poner a uno, poner al otro, ¿para qué? Para ahogar esa semilla que una vez fue plantada. Y termina la persona retrocediendo. Pero también tenemos el otro tipo de personas, la semilla que cayó entre espinos. Y dice la palabra de Dios que los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron.
¿Quiénes son estos espinos? Dice en el 14 que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, estas personas, aunque creen en Jesús, lamentablemente terminan retrocediendo. ¿Por qué? Porque Satanás se va a encargar. Mire, Satanás conoce cuál es la parte débil suya y mía, y él sabe por dónde los va a tentar. Entonces, vienen los afanes, viene el trabajo, y entonces no, te ponen horas extras, te aumentan el sueldo, viene la tentación del empleo, y no, nada, en lugar de irme a la iglesia, prefiero trabajar. No, pero entonces, qué sé yo, te ofrece riquezas, te ofrece fama, te ofrece muchas cosas. Y los afanes de este mundo terminan ahogando esa palabra. Y la persona retrocede. Entonces, imagínese usted, una persona de esta entra, llega a la iglesia, venía con depresión, venía a punto de suicidarse porque tenía muchas deudas, intentó suicidarse 3, 4 veces, viene a la iglesia, acepta a Jesucristo, recibe la palabra y entra en un proceso de liberación. Vamos a renunciar, vamos a cortar con todo derecho legal que el enemigo tuvo sobre ti mientras estabas en el mundo y comienza poco a poco a sanar. Pero por otro lado, mientras está en ese proceso, tiene al enemigo de este lado. Acuérdense que tenemos el mundo, es nuestro enemigo, y está la carne. La concupiscencia, de nuestra concupiscencia somos atraídos y somos seducidos. Y entonces no quiero, yo sé que no puedo, pero es que no aguanto. Yo necesito irme para el bingo. Yo sé que no puedo gastar este dinero, debo mucho dinero, pero es que me atraen los juegos y necesito venirme al bingo. Y entonces está esa tentación allí. ¿Y qué pasa? Que la persona cae. Y cuando la persona vuelve atrás, ¿qué sucede con el espíritu que consiguió la casa vacía, que andaba dando vueltas por allí? Entra con 7 más. Y por eso el postrer estado, dice la palabra de Dios, es peor que el primero. Entonces, si eso sucede con uno que está dentro de la iglesia, ¿cuánto más allá? El que está allá afuera no se va a resistir. Entonces, mis amados, por eso es que mucha gente pierde lamentablemente su liberación. ¿Por qué? Porque van a venir ahora otros espíritus peores a atacarle. Y si te endeudaste y te quisiste suicidar, ahora Satanás te va a dar caramelo, te va a dar dulce, vas a tener mucho dinero, pero va a ser peor. Porque ahora te quita las propiedades, te quita todos los bienes. Satanás viene con todas para robar tu alma. Entonces, por eso es que hay personas, lamentablemente, que no reciben liberación, porque la palabra de Dios no permanece. Pero hay un tipo de personas que es la semilla que cae en buena tierra, que son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Es que acaso los que estamos aquí no hemos sentido ganas en algún momento de retroceder? ¿Cuántos no dicen por allí? Y me bajé de la cruz y le di 2 manos. Hay unos que la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ¿cuántos cristianos no hay por ahí que viven diciendo y declarando con su boca que se bajan de la cruz? Y eso no es así. Eso no es que ya va, un momentito, Señor, déjame ir un momento al mundo. Déjame matar las ganas y de segurito que yo vengo. Eso no es así. Si te estás bajando de la cruz, como tú dices, hermano, yo creo que tú no te estás bajando de la cruz porque nunca te montaste.
nunca has crucificado esa carne. La carne tenemos que crucificarla, pero nosotros estamos, como dijimos la vez pasada, en una constante lucha. Estamos constantemente luchando. ¿Por qué estamos constantemente luchando? Vamos a analizar una palabrita que es bien importante, que es el ataque. Pero antes de eso quiero decirte lo siguiente. Mira, el Padre nos tiene que ser revelado. Y vamos a leer Mateo 11, 27. Un momentito allí. Vamos al libro de Mateo y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué la gente retrocede? Porque el Padre no le ha sido revelado. ¿Y quién es el único que nos puede revelar al Padre? El Hijo. Solo a través de Jesús nosotros vamos a conocer esos misterios que están reservados para su pueblo, para su iglesia. Solo a través de Jesús nosotros vamos a conocer al Padre. Pero tenemos otro texto que dice Juan 16, del 13 al 15. Jesús también nos tiene que ser revelado. Y dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dice Jesús, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y el versículo 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Padre nos tiene que ser revelado por el Hijo, pero el Hijo nos tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Si no hay esa revelación, vamos a retroceder, amado. Pero ¿cómo hacemos para que se me revele? En intimidad. ¿Cómo haces para conocer bien a tu pareja si no hay intimidad? ¿Cómo haces para conocer bien a Dios si no hay intimidad? Y esa intimidad se consigue en oración y se consigue leyendo la palabra de Dios. Para que la semilla pueda dar fruto, tiene que haber una revelación del Padre y del Hijo en nosotros. Y para que haya esa revelación, tiene que haber intimidad. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y fíjense bien, vamos ahora a analizar la palabra. El enemigo busca constantemente atacarnos, ¿ok? Entonces, él, para atacarnos, él va a sacar sus armas, sus estrategias. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos. Él busca constantemente que nosotros caigamos. Un ataque es un asedio. Es un asedio deliberado de Satanás sobre las personas. ¿Para qué? Con el único propósito de hacer daño. Y si es un cristiano, el propósito está en hacer que la persona se aparte de los caminos del Señor. Por eso él utiliza sus armas, utiliza tu carne, mi carne, que es un arma poderosa, utiliza así nuestra mente, nos utiliza completico. Pero también utiliza el mundo, su sistema. Y hay tres cosas que utiliza el enemigo, tres estrategias que son claves. Número 1, que son las maquinaciones, las acechanzas y los lazos del diablo. Y te voy a hablar de las maquinaciones. Las maquinaciones son planes secretos. El enemigo
maquina constantemente, secretamente. El enemigo conoce tu debilidad, mi debilidad. Si yo tengo problemas con un determinado vicio, por ahí el enemigo me va a atacar. Si yo tengo problemas a nivel sexual, por ahí el enemigo me va a atacar. Si yo tengo problemas con lo ajeno, por ahí el enemigo me va a atacar. Si yo tengo problemas con la lengua, por ahí el enemigo me va a atacar. Entonces, el enemigo planifica. Él conoce cuál es tu área débil porque el propósito de él es hacerte caer. ¿Por qué te quiere hacer caer? Porque si tú pecas, no hay comunión entre Dios y el pecado. Y si nosotros pecamos y nos mantenemos en pecado, la Biblia dice que ahí no hay luz. Porque dice, Dios es luz, es el Padre de la luz. Y no hay engaño, no hay mentira en Él. Entonces, Dios no comulga con el pecado. Y el propósito de Satanás es que pequemos para romper nuestra relación con Dios. Es que Dios no me escucha. Vamos a examinarnos. Dios escucha. Porque de cierto al pecador Él escucha. Pero Dios no ama el pecado. Él ama al pecador, pero Dios no ama al pecado. Dios no comulga con el pecado. Y muchas veces queremos torcerle el brazo a Dios para que haga nuestra voluntad. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? Entonces, Dios no comulga con el pecado. El enemigo nos acecha, maquina contra nosotros y tiene planes secretos, astutos y bien malintencionados para cautivarnos. Dice la palabra en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Había un hombre en la iglesia que había pecado. Entonces Pablo les recomendaba a los hermanos y les decía, perdónenlo. Hay que restaurarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Perdónenlo, así como yo ya lo perdoné. Y le dice, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja. Porque cuando no perdonamos, cuando tenemos una yuca en el corazón, cuando estamos ahí enojados con nuestro hermano y tenemos raíces de amargura, cuando nos peleamos con uno y con otro, entonces estamos, dijeran los colombianos, dándole papaya al enemigo. Porque estamos abriendo puertas, le estamos dando derecho legal. Entonces, no podemos dejar que Satanás tome ventaja. No debemos ignorar sus maquinaciones. Las maquinaciones, entonces, son planes secretos. Pero también tenemos las acechanzas. El primero maquina, después acecha. Las acechanzas son engaños, son trampas, artificios, con el propósito de hacernos daño. Es como una emboscada, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Efesios 6:11? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Para nosotros combatir esas acechanzas debemos estar firmes. Para estar firmes tenemos que estar vestidos con la armadura de lo que hablaremos más adelante. Pero lo que sí es cierto es que no solamente Satanás tiende un plan, tiene su plan secreto por allí, te la tiene guardada, sino que él acecha con engaños, con mentiritas dulces. ¿Ves? Pero tómate 2, tómate 3, eso no te va a hacer nada. Entonces una persona que tiene problemas de adicción con el alcohol,
De repente, si tú no tomas, si a ti eso no, te tomaste 2, te tomaste 3 y no te hizo nada. Pero al que tiene adicción, claro que le va a hacer daño. ¿Ves? Entonces, Satanás siempre va a utilizar ideologías, va a utilizar filosofías, palabras suaves para engañar. Y después que acecha, entonces viene y lanza su lazo. Los lazos del diablo, que son trampas espirituales con el fin de atrapar al ser humano en el pecado hasta esclavizarlo y someterlo a la voluntad del enemigo. ¿Han visto esas películas donde hay 2 ejércitos? Uno está persiguiendo al otro y cuando la trama se desarrolla en el bosque, entonces ponen trampas. Hay unos que ponen trampas cuando viene el enemigo. Hay unas trampas que son unos huecos que ellos los cubren con hojas y cuando pasa el enemigo, ¡paz!, cae en el hueco. Y después que está en ese hueco profundo, ¿cómo sale? Y ahí lo atrapan. Pero hay otras que son como una red. Y cuando viene el enemigo, entonces cae en esa red y ¡pum!, lo levantan, ¿sí? Y queda allí atrapado en la red. Pero hay otras que son unos lazos. El enemigo pisa y le agarra el pie. Y de una vez lo levantan con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Son trampas para poder cautivar a la persona, para poder llevarse los cautivos y ahí después que están atrapados están a voluntad del enemigo. Pues mi amado hermano, mira lo siguiente. Satanás tiene su plan secreto. Luego que planifica, entonces viene y comienza a engañar para hacerte caer en la trampa y cuando caes en la trampa te esclaviza. Y vamos a analizar rapidito el caso de Daniel. Daniel, cuando él fue lanzado al foso de los leones, el rey Ciro decretó él quiso nombrar 3 gobernadores y 20 sátrapas para su reino, para que gobernaran allí el reino. Y él sabía, el rey Ciro sabía que Daniel tenía un espíritu superior a los demás y lo quería poner por encima de los otros 2 gobernadores y por encima de los 20 sátrapas. ¿Y qué pasó? Que vinieron esta gente y comenzaron a planificar. Y comenzaron a buscar qué fallas tenía Daniel para entonces acusarlo con el rey y que lo quitaran de allí y no le dieran ese cargo. Y sin embargo no hallaron nada y dijeron la única forma es algo relacionado con su Dios. Y ellos sabían que Daniel todos los días miraba hacia donde quedaba la ciudad de Jerusalén, 3 veces al día abría las ventanas y se arrodillaba a hablar con Dios. Pues entonces ellos en sus maquinaciones idearon un plan. Y dijeron, no, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un edicto donde se diga que en el lapso de 30 días, aquel que no se arrodille o que se arrodille ante otro Dios u otro rey u otra persona, otro hombre, sea lanzado al lago de fuego, al foso de los leones. Y entonces redactaron su edicto, ahí está su plan. Y luego vino la acechanza, vámonos al rey, el engaño. Oh rey, nadie es mejor que tú. Entonces aquí hay un edicto donde tú eres el único que eres digno de ser adorado y solamente delante de ti se pueden postrar y adorarte. Entonces todo aquel que se arrodille ante otro hombre, ante otro rey, ante otro Dios, sea lanzado. ¿Y a qué apelaron ellos? Al ego del rey. Es verdad, yo soy el único que merece ser adorado acá. Entonces el rey aceptó el edicto.
Pero aunque el rey tenía muy alta estima a Daniel, ellos se metieron poco a poco y engañaron al rey. Y después que el rey firma y sella, chao, listo, está listo. Pero entonces el fin era que Daniel muriera. Pero Daniel no doblegó su fe. Él se mantuvo firme hasta la muerte y él decía, bueno, aquí voy a morir, pero yo no voy a vender mi fe, no me voy a postrar ante otro Dios. Él se mantuvo firme porque esa semilla había dado fruto. Se mantuvo firme allí. Y lo agarraron, lo acusaron y lo lanzaron. Pero dice la palabra de Dios que Dios envió un ángel que estuvo allí con él y el ángel cerró la boca de los leones. Amado hermano, el enemigo te va a acusar. El enemigo sabe tu parte débil. El enemigo planifica para hacerte caer. Después que el enemigo planifica, entonces él decide ejecutar ese plan. Y es ahí donde viene la acechanza. Cuando el plan se ejecuta. ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es el final? Tu cautividad, mi cautividad. Satanás nos acusa, Satanás sabe tu pasado, Satanás conoce de qué pie cojeamos. Él sabe, Él conoce nuestras partes débiles. Y entonces Él, en base a eso, nos va a querer hacer caer. Pero ¿saben qué? En Daniel había un espíritu superior. ¿Y cuál era ese espíritu superior que había en Daniel? El Espíritu de Dios. El Espíritu que está en ti. El Espíritu que está en mí. Y si Daniel pudo ser salvado de los leones, porque ahí hubo una acechanza, ahí hubo una maquinación, ahí se levantó un lazo del enemigo. Pero si Daniel pudo ser salvado, tú y yo también podemos ser salvados. Porque el enemigo constantemente va a estar acechando, el enemigo constantemente va a estar maquinando. Pero ¿a quién usa el enemigo? Puede usar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu vecino, a tu mejor amigo, a tu esposo, a tu esposa. El enemigo usa a todo aquel que le presta su cuerpo para acechar, que le presta su mente para maquinar. Si tú te ubicas en alguna prueba por la que estés pasando, piensa, ¿dónde está la maquinación? ¿A quién está usando el enemigo? ¿Qué tipo de acechanza está haciendo? ¿Y cuál es el destino final de esta maquinación? ¿Cuál es el lazo? ¿Qué es lo que quiere el enemigo conmigo en esta situación que yo estoy pasando? Y piensa una cosa, mi amado hermano, tú tienes un espíritu superior, tenemos un espíritu superior, tenemos el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a toda verdad, el Espíritu que nos revela al Hijo, el Espíritu que nos muestra todo lo que ha de venir. Y si nosotros oramos al Señor y le decimos, muéstrame, Señor, qué es lo que se está moviendo aquí con mi hijo, muéstrame qué es lo que se está moviendo con mi esposo o con mi esposa, muéstrame qué es lo que está pasando aquí en la casa, que de la noche a la mañana todo el mundo está peleando. Muéstrame por qué todo el mundo está actuando con un corazón egoísta. Muéstrame este desacuerdo, qué es lo que está pasando aquí. El Señor te lo va a mostrar. Y no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Amados, nosotros estamos preparados. Estamos preparados porque el Señor nos ha dado autoridad.
de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice la palabra de Dios que nada nos dañará. No le tengamos miedo al diablo. Hagámosle frente. Hagámosle frente por tu vida, por tu casa, por tu familia, por los tuyos. Hagámosle frente. Debilidades tenemos todos. Situaciones difíciles pasamos todos. Pero no dejemos que el enemigo nos atrape. No dejemos que el enemigo nos atrape. No esperemos caer en el lazo del diablo, estar con la cabeza para abajo y los pies hacia arriba, colgando con un enemigo burlándose de nosotros. No esperemos eso. Tenemos un Dios vivo. Hemos creído en un Dios vivo, en el Dios todopoderoso, el Dios que pelea por nosotros, porque no es en nuestras fuerzas. La pelea y la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre. Por eso no debemos pelear con armas carnales. Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales. Tú no vas a ganar una batalla en tu casa peleando, ni pegando gritos. No vas a ganar una batalla haciendo lo mismo. No vas a ganar una batalla compitiendo. No vas a ganar una batalla poniéndote en el mismo terreno del enemigo, no. Nuestras armas, dice la palabra de Dios, que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Y en Cristo Jesús nosotros derribamos todo argumento, todo lo que se levanta contra la divina palabra de Dios, todo lo que se levanta contra nuestro Cristo es derribado. En el nombre de Jesús somos más que victoriosos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ponte de pie si eres más que victorioso en Cristo. El Señor pelea por ti. Tu batalla la está peleando Él. Jesús ganó, triunfó en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. Tenemos que no ignorar las maquinaciones, no ignorar a nuestro enemigo. Tenemos que hacerle frente, porque hay batallas que tienes que librar, hermano. Y allí levanta tu mano, cierra tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, hay batallas, esa situación que te está mortificando, esa situación que estás viviendo, esa situación, esa debilidad que hay en tu carne, preséntala delante del Señor, preséntala delante del Señor. Es tu batalla, es tu batalla. Hazle frente al enemigo, porque Él ya pagó por ti, Él te da la victoria. Él te ha dicho que en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que vencedores. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Él te librará del lazo del cazador, Él te librará del lazo del cazador. En el nombre de Jesús, allí levántate, levántate como un guerrero de Dios y créele a Dios, cree su palabra, porque Él está en ti, Él habita en ti y esa semilla tiene que dar fruto. No retrocedas, aunque el enemigo te diga que tú no puedes con ese problema, que no puedes con ese vicio, que no puedes con esa debilidad. Dile: diablo mentiroso, te vas en el nombre de Jesús, porque Cristo ya pagó por mí y yo puedo en el nombre de Jesús, no en mi fuerza, pero sí en el nombre de Jesús. Padre celestial, aquí están tus hijos, Señor. Bendito eres, Dios. Aquí está tu pueblo, Señor. Padre de la gloria, tú eres el que peleas la batalla por nosotros. Tú eres el Señor
Tú eres el que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Y ningún arma forjada contra nosotros prosperará, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, Señor. Peleamos batallas diarias, Señor, todos los días, Señor. Pero el que va delante de nosotros es mayor. El que está en nosotros es mayor que está en el mundo, Señor amado. Gracias, Señor, porque eres escudo alrededor nuestro. Tú eres nuestra gloria, eres quien levanta nuestra cabeza, Señor. Por eso no temeremos a 10 millares que vengan a hacer sitio contra nosotros. Estamos fundamentados en ti. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio, Señor, para hacernos libres. Y porque estamos peleando con un enemigo que está vencido, que ya tú venciste, Señor amado. Él está vencido. Tú nos has dado la victoria. Tú nos has dado la victoria, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Señor. Y porque ninguna acechanza, ningún principado, ninguna potestad va a venir contra nosotros, porque en el nombre de Jesús está vencido en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como guerreros vamos a enfrentar el enemigo esta semana. No tengamos miedo. Levántate, párate de frente y quebranta toda fortaleza espiritual, porque el Señor está contigo. Amén. Gloria al Señor.